por la membrana. Los potenciales de acción tienen tres fases. 1, fase de reposo. 2, fase de despolarización. Y 3, la fase de repolarización. Los potenciales de acción entonces tienen tres fases. Fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. A ver, siguen alumnos solicitando admisión. Bien. Entonces, vamos a dibujar acá una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa. Ahí está. En condiciones de reposo ya hemos dicho que están cargadas negativamente. Y hablando de fibras nerviosas, dijimos que este potencial de membrana en reposo era de menos 90 milivoltios. Entonces, la fibra nerviosa en estado de reposo tiene carga eléctrica negativa de menos 90 milivoltios. Ahora, ¿qué es la despolarización? La despolarización significa que esta carga negativa se va a convertir en carga positiva. Es decir, todo lo que es negativo por el mecanismo de retroalimentación positiva, poco a poco, todo lo que es negativo se va haciendo positivo. Aquí se va a cumplir la ley del todo o nada. Es decir, cuando una fibra se despolariza todo o nada. Es decir, absolutamente se va a despolarizar toda la fibra. La ley del todo o nada, ¿no? Ya digamos que el potencial está viajando en este sentido. En ese sentido. Quiere decir que de negativo se está haciendo positivo. Y a través de este llamado potencial de acción, esta fibra nerviosa está transportando estímulos nerviosos. Repito, a través del potencial de acción, esta fibra está llevando estímulos nerviosos. Por ejemplo, puede ser el estímulo dolor. Supongamos que en la punta del dedo índice se produjo un pinchazo con aguja. Aquí empieza el pinchazo. A partir de eso, la fibra nerviosa sensitiva está llevando un potencial de acción, una señal nerviosa a través de la despolarización hasta el sistema nervioso central. Es decir, el síntoma dolor tiene que viajar por la fibra nerviosa que lleva este estímulo hasta el sistema nervioso central, en donde la persona ha de percibir que hay dolor. Esta velocidad obviamente es pues, en cuestión de 10 milésimas de segundo, ¿no? Uno se pincha, uno ya siente el dolor. Bien, entonces esto es el potencial de acción. La inversión de la carga negativa a carga positiva. La carga negativa significaba célula en reposo. Ahora significa célula en acción. Por eso se llama potencial de acción. La célula nerviosa entró en acción. Está llevando estímulos nerviosos de toda índole, ¿no? Señales nerviosas de toda índole. Este potencial de acción tiene tres fases. La fase de reposo, que es en cuanto nos vamos a referir a potenciales de acción en voltaje de menos 90 milivoltios.
En reposo, ¿cuánto era el potencial de membrana eléctrico en la fibra nerviosa? Menos 90 milivoltios. Esta es la fase de reposo. Luego viene la fase de despolarización, quiere decir que se va haciendo positivo, positivo, inclusive rebasa al cero, llega a veces hasta más. Por ejemplo, 35 milivoltios. Repito, en reposo que estaba la fibra nerviosa, cuando se despolariza, empieza a hacerse positivo, como hemos dicho hace rato, incluso llega a más 35 milivoltios. Bien, la pregunta, ¿por qué se está haciendo positivo? ¿Por la entrada de qué ion? Por el ion sodio. Exactamente, muy bien. El sodio ingresa dentro de la fibra nerviosa llevando carga positiva. Está muy bien. Entonces la fibra nerviosa que era negativo, menos 90, va subiendo, ¿no? Menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 20, menos 10, llega a 0, incluso puede llegar a más 10, a más 20, a más 35, etc. Esta despolarización se lleva en cuestión de una fracción de segundo nada más. Luego la otra fase es la fase de la fase de repolarización. Viene la fase de repolarización, ahí está. Otra vez ha de volver este potencial eléctrico de positivo, otra vez ha de volver a ¿cuánto? A menos 90, de volver. Incluso puede bajar un poco más. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se debe que empieza a hacerse negativo ya también la fibra nerviosa hasta llegar a menos 90 otra vez? ¿Qué ion es el que sale ahora? Potasio. Ya saben ustedes, ¿cuál? El potasio. Correcto, correcto. El potasio empieza a salir de la fibra nerviosa y al salir de la fibra nerviosa deja el interior con carga negativa. Poco a poco se hace negativo la fibra hasta llegar otra vez a su estado de reposo, a menos 90 milivoltios. En esto consiste el potencial de acción, jóvenes. Consiste en la despolarización y luego en el retorno hasta su valor inicial en términos de milivoltios. Es decir, nuevamente vuelve a menos 90 milivoltios. Incluso en esta tarea de regresar a su valor normal, ya les decía que a veces baja un poquito más, ¿no? Baja todavía menos de 90, pero al final regresa a su valor normal. Bien, esas son las tres fases. Fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. A ver qué dice nuestra literatura. Aquí está. Fase de reposo se mantiene en menos 90 milivoltios. Un momentito, hay alumnos haciendo fila, quieren ingresar. Hay 8 alumnos todavía acá. A ver. Ya, a ver, ya, creo que son todos. Ya. Fase de reposo quiere decir que la fibra nerviosa, como ejemplo, hemos dicho que se mantiene en menos 90 milivoltios en su fase de reposo. A eso llamamos potencial de membrana en reposo. Potencial de membrana en reposo. Quiere decir que a nivel de la membrana celular nerviosa, cuando no está haciendo actividad la célula nerviosa, se encuentra en reposo con un potencial eléctrico de menos 90 milivoltios. Luego, esta fibra entra en acción y entramos a la fase de despolarización. Aquí la membrana se vuelve súbitamente permeable a los iones sodio por apertura de las puertas de activación dependientes de voltaje. Aquí nos está recordando que para que entre el sodio se abren las puertas de control
las puertas de activación controlados por electricidad, o sea, dependientes de voltaje. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuántos tipos de aperturas había? ¿Quién me puede recordar? ¿Cuántas formas había de que se abran las puertitas de los canales de proteína? ¿Se acuerdan? A ver, alguien rapidito. Apertura de voltaje y apertura química. Muy bien. En este caso es la apertura de voltaje. Se abre, dice, la puerta de control por estímulo nervioso y entra sodio al interior de la fibra nerviosa. La carga eléctrica intracelular se hace positiva por la entrada de sodio. En las grandes fibras nerviosas, incluso, como les decía, sobrepasa nivel cero. En las pequeñas se aproxima al nivel cero. En nuestro dibujo hemos dibujado una fibra nerviosa grande porque incluso al cero lo pasa y llega hasta más 35 milivoltios. Pero cuando la fibra es pequeñita, el potencial de acción llega casi hasta cero porque la fibra es pequeña. Pero cuando la fibra es grande, incluso sobrepasa, dice, al cero y llega hasta más 35 milivoltios. Una vez que llega a la cúspide, empieza la fase de repolarización. Unas 10 milésimas de segundos después, los canales de sodio comienzan a cerrarse mediante el cierre de las puertas de inactivación interna y ya no puede pasar más que un sodio al interior. Por otro lado, los canales de potasio con apertura de voltaje se abren, dejando escapar iones potasio y con ellos dejando escapar carga positiva. El interior eléctricamente se hace más negativo y vuelve a su estado inicial de menos 90. Aquí podemos ver a la proteína que forma el canal específico. Hemos dicho que los canales son exclusivos, propios, específicos, en este caso para el sodio. En este ejemplo vemos que la puerta está cerrada, no puede estar sodio, la puerta está cerrada. Pero cuando llega actividad eléctrica, esta puerta se abre, apertura de voltaje. Se abre inmediatamente el sodio, que es más abundante afuera que adentro. El sodio entra. De menos 90 milivoltios, que era esta entrada de sodio, mete carga positiva hasta más 35 milivoltios. Ahí está. Pasa 10 milésimas de segundo, entonces cierra la puerta de inactivación del canal de sodio. Se cierra la puerta y ya no puede entrar más sodio. En este preciso momento se abre la puerta de activación del canal de potasio. Se abre también por voltaje, por apertura de voltaje. Aquí el sodio empieza a salir afuera. Con su salida afuera se lleva carga eléctrica positiva, dejando el interior negativo, vale decir, vuelve a menos 90 milivoltios, ¿no? Lo que hemos dicho. Entonces, acá tenemos este esquemita, la fase de reposo, menos 90 milivoltios, la fase de despolarización, que llega hasta más 35, sobrepasa al cero incluso, y se repolariza por la salida de iones potasio, regresando otra vez a menos 90 milivoltios. Miren acá, apenas tarda 0,3 milisegundos toda esta operación, todo este proceso. Entonces, en eso consiste, jóvenes, el potencial de acción. Consiste en el cambio de negativo a positivo, pero eso dura poco tiempo. Una vez que termina el potencial de acción, regresa la célula a su nivel de reposo. Papel de otros iones en el potencial de acción. A ver, en esta parte es interesante aclarar lo siguiente. Hemos dicho que la fibra nerviosa vuelve a su valor normal cuando sale el ion potasio. Porque el ion potasio, como tiene carga positiva, saca carga positiva afuera y adentro dejan negativo. Pero ahora me pregunto, ¿quién aporta con carga negativa? No creo que aparezca de la nada una carga negativa. Alguien tiene que aportar con carga negativa.
aquí adentro, ¿quién será? Está bien que el potasio saca carga positiva, pero adentro deja negativa. Pero esta negativa, ¿quién proporciona esta negatividad? Uno son las proteínas. Las proteínas que están dentro de las células jóvenes tienen carga eléctrica negativa. Entonces, cuando el potasio sale afuera, saca carga positiva y deja carga negativa, ¿quiénes están dando esa carga negativa? Las proteínas. Las proteínas que están dentro de la célula, les repito, tienen carga negativa y ellos dan esta carga negativa a la célula para que sea menos 90 milivoltios. ¿Está claro? No solamente las proteínas, aunque obviamente son la parte más importante, pero también, miren acá, las proteínas y muchos compuestos orgánicos de fosfato y de sulfato están cargados negativamente, ahí está. Y de esta forma proveen carga eléctrica negativa al interior de la membrana celular. Entonces, cuando el potasio sale afuera y deja adentro negativo, ¿quiénes aportan la carga negativa? ¿Quiénes están con carga negativa? Son las proteínas y los compuestos orgánicos. Estos, como están cargados negativamente, entonces van a provocar que el interior de la membrana ahora sea menos 90 milivoltios, ¿ya? ¿Quién más aporta en el potencial de acción? Los iones calcio también. En algunas células, el calcio al ingresar al interior de la célula, a tiempo de despolarizar porque tiene carga positiva, provoca su contracción. Ejemplo, músculo cardíaco liso. El calcio también es importante, dice, en el potencial de acción, porque sucede que en algunas fibras, vamos a ver despuesito, fibras musculares básicamente, la entrada del ion calcio, recuerden que el calcio es más abundante afuera de la célula que adentro, cuando se abren canales para calcio, el calcio entra al interior de la célula, aportando ¿qué carga eléctrica? Positiva. Y también ha de provocar despolarización el calcio, al igual que el sodio. Recuerden que el sodio, cuando ingresaba, provocaba despolarización. El calcio también. El calcio básicamente ha de intervenir en las fibras musculares, en las células musculares. En cambio, el sodio, básicamente en el nervio. Pero vamos a ver que en el músculo, no solamente el calcio, también el sodio interviene en la despolarización. Primeramente entra el sodio, porque su apertura es más rápido. Despuésito viene la apertura para calcio. De modo que sodio y calcio entran y despolarizan a la fibra muscular. Repito, en las células musculares, además del sodio, para despolarizar también interviene el calcio. En las fibras nerviosas solamente interviene el sodio, solamente interviene el sodio. Muy bien, entonces estamos aprendiendo que además de las proteínas y los... Un momentito, ¿dónde estamos? Nos hemos perdido acá. A ver, Pedro Contreras, diga usted, el calcio, además de provocar despolarización, ¿qué otras funciones más conoce del calcio? A ver, rapidito. Doctor, el calcio ¿Sí? También participa, pues, despolarizando la membrana. El calcio después también participa en la fibra muscular, en las fibras musculares. Participa, también está participando en el músculo cardíaco también, doctor. El calcio participa despolarizando, como acabamos de explicar. 2, participa en la contracción muscular. Contracción Vean. muscular. Contracción, Sí. ejemplo, músculo cardíaco, músculo liso. También participaba en la coagulación. Bien, una vez producido el potencial de acción jóvenes, viaja por toda la membrana, es decir, el principio del todo o nada. No puede ser que la fibra nerviosa cuando se activa, solo hasta la mitad nomás lleve el impulso. No, el impulso lleva a través de toda su fibra. Por eso decimos principio del todo o nada. Ahí está, ¿no? El sodio ingresa y tiene que despolarizarse toda la fibra.
principio del todo o nada. Les decía que en algunas fibras nerviosas, como digo, en algunas fibras musculares, el potencial de acción no es en aguja, no es como el de la fibra nerviosa, no es en espiga, es en meseta. Miren el dibujito. Es diferente a este. Este era en aguja o en espiga. Esta es en meseta. En meseta. En algunos casos, la membrana no se repolariza inmediatamente, sino que permanece en una meseta próxima al pico de la punta durante muchos milisegundos, como sucede en el músculo cardíaco. Aquí está. Este potencial de acción en meseta obviamente dura mucho más. Vean ustedes acá, hasta 4 décimas de segundo. En cambio, la fibra nerviosa hasta 0,3 milisegundos. Esta dura más. Obviamente es en meseta, ¿no? ¿Y a qué se debe que este potencial sea prolongado? Se debe, uno, a la apertura de los canales rápidos de sodio responsables de la porción de la punta. Es decir, a esto. El sodio ingresa aquí. ¿Está claro? El sodio ingresa dentro de la célula muscular, en este caso, y produce despolarización. Y rápidamente está despolarizando, igualito que en el nervio, igual que en la fibra nerviosa. Porque la apertura de sodio jóvenes es rápido en todas partes. Bien. Además, hay otra apertura de los canales lentos de calcio, aquí. Apertura de canales para calcio. Estos canales son lentos, tardan, o sea, en abrirse. Una vez que se abran, entra el calcio, metiendo carga positiva, como habíamos dicho. Tanto el sodio como el calcio están provocando hasta aquí despolarización, ¿no? Ahí está. Apertura de los canales lentos de calcio responsables de la onda en meseta. ¿Cuál de los iones causa potencial en meseta? El calcio, porque su apertura es lento, de modo que dura bastante tiempo la despolarización, el potencial de acción. Luego se abren los canales para potasio en la etapa de repolarización. Y esto ha de hacer que la fibra muscular vuelva a su valor inicial de menos 90 milivoltios. Aquí hay una diferencia de los canales de potasio de las fibras musculares con las fibras nerviosas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede responder? Vean el dibujo, cómo está bajando aquí, cómo está bajando haciendo esto. En la fibra nerviosa era así, más o menos así. ¿Cuál sería la diferencia? En la fibra muscular la repolarización es así. En la fibra nerviosa es así. ¿Cuál sería la diferencia? Lean esta parte. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Quién se anima a responder? ¿No se han dado cuenta? Hay la apertura lenta de los canales de potasio. Exactamente. Cuando los canales para potasio se abren, son también lentos en los músculos, en las fibras musculares. Por eso, la repolarización no es vertical, así como en el nervio. Es más prolongado, tarda más en repolarizarse. En cambio, en la fibra nerviosa, despolarización y repolarización en aguja, en espiga. Rápido se despolariza. Rápido se repolariza. Aquí rápido se despolariza, pero la repolarización es lenta. Entonces, fíjense, ¿por qué el potencial de acción en meseta es más prolongado? Por dos cosas. Uno, por la apertura lenta de canales de calcio y por la apertura lenta de canales de potasio. Ahí está la respuesta. ¿Está claro? Más claro agua, ¿no es cierto? Entonces, los potenciales en meseta son así. ¿Por qué? Sus canales de apertura de calcio y de potasio son mucho más lentos. ¿Está clarísimo? Y ahora vamos a ver.
Ya, sismicidad repetitiva. En algunos tejidos jóvenes, estos potenciales de acción se producen automáticamente. Ejemplo, corazón. En el corazón ustedes saben que en el nódulo sinusal automáticamente se van generando potenciales de acción. ¿Cuántas veces por minuto creen? A ver, ¿quién se me responder? ¿El corazón cuántas veces late al minuto? 70, doctor. 70 veces, correcto, 70 veces, ¿ya? Otro tejido autoexcitable en donde se producen descargas repetitivas es el músculo liso. Ustedes seguramente han escuchado los músculos, mejor dicho, las contracciones peristálticas del intestino. El intestino periódicamente se contrae y se dilata, se contrae y se dilata. Cuando se contrae quiere decir que está produciendo ese potencial de acción, rítmicamente. Otro ejemplo es el tejido nervioso, las neuronas. Por ejemplo, el centro de la respiración. Inspiración quiere decir que hay potencial de acción para que respiremos. Expiración, inspiración, se excita, expiración, etc. Miren, hay ciertos tejidos excitables, yo diría autoexcitables, porque solitas se ponen a excitar, como el corazón, el músculo liso del intestino, llamado peristaltismo de los intestinos, y de algunas neuronas, como el caso del control rítmico de la respiración. Se producen normalmente descargas autoinducidas repetitivas. ¿Y por qué se produce esta repetitividad? Porque sus membranas, dice, son permeables al sodio. Para que se produzca la ritmicidad espontánea, es preciso que la membrana sea lo bastante permeable a sodio y o calcio como para permitir una despolarización automática. Quiere decir que estas células jóvenes tienen canales muy permeables para el sodio, básicamente. Canales muy permeables para el sodio y también para el calcio. De modo que como su canal es muy permeable, ¿qué quiere decir muy permeable? Muy permeable, que está muy abierto, ¿no es cierto? Entonces el sodio fácilmente ha de ingresar para despolarizar. Estas células entonces que se autoinducen repetitivamente para producir potenciales de acción como el corazón, como el intestino, como el centro respiratorio, tienen células en las cuales sus canales son naturalmente, diríamos, bien permeables al sodio y también al calcio, de modo que aquí fácilmente entra y rapidito se despolarizan y generan potenciales de acción automáticas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, antes que acabe el tiempo? Ya no hay tiempo, ya se acaba en un segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? El potencial de acción con sus tres fases. Hemos visto que cada fase a qué se debe. También hemos aprendido que algunas otras estructuras intervienen. Ya no puedo admitir a otro alumno, ¿no? Está queriendo entrar, ya estamos acabando la clase, y falta de respeto. Las proteínas, compuestos orgánicos, aportan con carga negativa, los y calcio en algunas células también aportan en la despolarización, en el potencial. Hemos aprendido que en las fibras se cumple el principio del todo o nada. Finalmente hemos aprendido que en algunas fibras, como en los músculos, el potencial no es en aguja, sino es en meseta, debido a que hay apertura lenta de canales de calcio y apertura lenta de canales de potasio. Hemos aprendido finalmente que hay tejidos que repetitivamente descargan potenciales de acción, como el corazón, músculo liso y las neuronas, porque estas células son bien permeables a los iones sodio. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos aquí. Chao chicos, chao chicas, hasta mañana.